hablemos de una de las leyendas más fascinantes que existen, el Golem. Pero ojo, no nos vamos a quedar solo con la imagen del gigante de arcilla, ¿eh? Vamos a ir mucho más allá, hasta sus orígenes en el misticismo antiguo. Un mundo donde, bueno, crear vida no era cosa de magia, sino una búsqueda espiritual profundísima. Esta frase es genial para empezar. Deseamos crear una segunda vez. Fíjense en esa idea, una segunda creación. Es como una versión más modesta, más humilde que la creación divina, ¿no? Y justo ahí está la clave. Nos habla de esa necesidad, ese anhelo casi humano de imitar el acto de crear. Y ese es el corazón de la historia del Golem. ¿Se imaginan? Crear vida a partir de polvo y letras. A ver, hoy en día es una pura fantasía, ¿verdad? Pero la cosa es que para los místicos de la antigüedad, esto no era un juego ni una pregunta al aire. No. Era el objetivo real de una de sus búsquedas espirituales más profundas y sobre todo más secretas. Ok, ahora si le preguntamos a cualquiera sobre el Golem, lo más seguro es que la imagen que se le viene a la cabeza es una muy específica, ¿cierto? La del gigante, el coloso de arcilla, el protector del gueto de Praga. Sí, esa leyenda clásica que habla de un sirviente inmenso, poderoso, pero, y esto es clave, sin mente propia, creado con un solo propósito, defender a su comunidad de los ataques y la persecución. Pero, a ver, ¿y si les digo que esa famosa leyenda es apenas la punta del iceberg? Porque la verdad es que esa historia, la de Praga, es bastante reciente. Y lo que hace es ocultar una tradición muchísimo más antigua y, si me preguntan, muchísimo más extraña. Y es que, en realidad, esta idea de crear vida artificial no es para nada exclusiva de la tradición judía del Golem. Es más bien un impulso, una idea que aparece una y otra vez en las mitologías de todo el mundo antiguo. Por ejemplo, pensemos en los griegos. Ahí tenemos a Prometeo, que según el mito moldea a la humanidad usando arcilla, literal, como un alfarero. ¿Les suena? Esa conexión con la tierra, con el barro como materia prima, es un eco clarísimo de lo que vamos a ver con el Golem. Fascinante. Pero hay otro ejemplo, otro paralelo muy interesante, aunque con una intención totalmente opuesta. Hablemos de Simón el Mago. Este personaje se jactaba de haber creado un niño, pero no de tierra, sino de aire. Y su objetivo no era proteger a nadie, para nada. Lo que él quería era demostrar que su poder era superior al de Dios. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque las motivaciones, no podrían ser más distintas. Entonces, si comparamos, vemos algo clave. En ambos casos se está explorando la idea de imitar a Dios, de ser un creador. Pero las diferencias son enormes. Por un lado, el aire contra la tierra, y por otro, la soberbia contra, algo que vamos a ver que es mucho más un acto de devoción. Uno busca superar a lo divino, el otro busca entenderlo. Bien, dejemos a un lado el folclore por un momento, porque la tradición auténtica del Golem, la original, no viene de cuentos populares. No, señor, viene de un texto místico. Uno súper antiguo, críptico y, sobre todo, muy poderoso. Se llama el Sefer Yetzirah, o el libro de la formación, y para que nos hagamos una idea, podríamos pensar en él como, un manual de instrucciones místico, o mejor todavía, el código fuente del universo. Casi nada. De hecho, según el propio texto, el mismísimo Abraham usó estos métodos para grabar, extraer, combinar y formar. ¿Qué significa esto? Pues que el poder creativo de este libro no estaba reservado solo para Dios, no. Sugiere que los humanos, al menos los más iluminados, también podían acceder a él. Ok, entonces la pregunta del millón es, ¿cómo se hacía? ¿Cómo intentaban estos místicos, en la práctica, crear un golem usando las enseñanzas de este libro? Bueno, el proceso era todo un ritual súper meticuloso. Primero, la materia. Había que conseguir tierra virgen de una montaña y mezclarla con agua viva. Con eso se formaba un cuerpo, una figura humana, pero sin vida. Y luego venía lo místico. Caminar en círculos alrededor de la figura y, lo más crucial de todo, recitar combinaciones de letras muy específicas del Sefer Yetzirah,
El objetivo entonces era básicamente animar ese polvo, esa arcilla, pero ¿cómo? Pues recreando el proceso de la creación divina a través del poder del lenguaje. O sea, la idea de fondo, que es potentísima, es que las letras hebreas no son solo símbolos, no, se creía que contenían la mismísima esencia de la creación. Y parece que funcionaba hasta cierto punto. Los místicos podían crear una forma que se movía, que parecía viva. Pero, y este es un pero gigante, había una limitación crítica, fundamental, que lo definía todo. Aquí va la pregunta clave. ¿Qué es lo único que un creador humano no le puede dar a su creación? Porque la respuesta a esta pregunta nos lleva directo al corazón de la diferencia entre el poder de los hombres y el poder divino. El habla, así de simple y así de complejo. El habla. Los textos son súper claros en esto, ¿eh? El ser creado podía moverse, caminar, actuar, pero no podía hablar. Permanecía en silencio. Y esa incapacidad para articular palabras era la barrera final, la línea que no se podía cruzar, lo que lo separaba de una creación divina perfecta. Como decía el rabino Eleazar de Worms, pero no puede conferirle el habla, solo Dios puede. O sea, más claro, imposible. Esta frase lo resume todo. El golem tenía vida, sí, pero no tenía esa alma superior, esa chispa racional que está íntimamente ligada al lenguaje. Entonces, llegamos al punto final. Si el objetivo no era tener un sirviente o un protector, como en la leyenda de Praga, entonces, ¿para qué todo este ritual tan complejo? ¿Cuál era el verdadero propósito? Esto nos lleva quizá a la pregunta más importante de todas. ¿Por qué molestarse en crear un golem? Pues la respuesta es que no se trataba de un truco de magia, para nada. Era en realidad un ejercicio espiritual profundísimo. Era una forma de experimentar, de manera mística, los secretos de la creación. Era una imitación del acto creativo de Dios, ¿sí? Pero para entenderlo, no para superarlo. Era una forma de poner a prueba los límites del poder humano frente a la perfección divina. En resumen, crear un golem era menos sobre la criatura y más sobre el creador. Se trataba de alcanzar un estado de comunión con lo divino. Y esto nos deja con una última reflexión. Si un cuerpo que no puede hablar es una creación imperfecta, ¿qué nos dice eso sobre el poder que tienen nuestras propias palabras? El golem, al final, nos obliga a pensar que el verdadero milagro de la creación no es solo dar vida, sino, quizás, lo más importante, darle una voz.